asíntotas. ¿Por qué no hay mucho que ver? Recuerden, nosotros para las asíntotas teníamos que tener en cuenta el dominio, que en este caso eran todos los reales, o sea, de menos infinito a más infinito. Con respecto a las asíntotas verticales, no hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay candidatos, ¿sí? De entrada no hay candidatos. Así que asíntotas verticales no hay. Y asíntotas horizontales, bueno, como contempla el menos y el más infinito, tiene sentido plantearse los límites con x tendiendo a menos y a más infinito. Así que el límite con x tendiendo a menos infinito de f de x, el límite con x tendiendo a menos. Entonces, volvamos acá un cachito. ¿Cuál de las dos expresiones tengo que usar? ¿Y por qué? La primera, x al cuadrado. X al cuadrado, ¿no? Porque es para valores de x menores o iguales a 1, o sea que este es el que me permite irme a menos infinito, exactamente. Así que x cuadrado. Bueno, ¿y esto cuánto da, gente? ¿Cuánto es el límite con Siempre x? que tenga funciones partidas, no voy a tener asíntota vertical. No, 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 porque vos podés tener tranquilamente, qué sé yo, supongamos que, ponle que acá yo te pongo, en vez de x cuadrado, te pongo 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces, ahí el 0 lo tenés que excluir. Y ahí vas a tener una asíntota vertical. No necesariamente, ¿sí? Cambiá el x cuadrado por 1 sobre x y ahí vas a tener una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Sí? Así que, Ah, ok, listo, listo. buenísimo. Asíntotas verticales solo hay cuando tengo un denominador. Y en nuestro caso sí, sí, es cuando se anula un denominador, ¿sí? Justo estaba También, pensando eso, igual. Ah, bueno, también podrían ibas a tener una hacer. asíntota vertical cuando tiene una tangente, pero claro, la tangente termina siendo un seno sobre coseno y es cuando se anula el coseno. Pero también van a tener, ojo, van a tener asíntotas verticales con un logaritmo. Anoten por ahí que cuando el argumento de un logaritmo tiende a 0 por derecha, ese logaritmo se va a menos infinito. Así que ahí podría llegar a, podría no, hay una asíntota vertical ahí, ¿sí? Cuando ustedes tienen un logaritmo y el argumento del logaritmo se acerca a 0 por derecha, entonces van a tener una asíntota vertical porque eso tiende a menos infinito. Así que ahí tienen un caso donde no tenemos un cociente, ¿sí? Pero bueno, dejando de lado ese caso muy puntual, en general, la gran mayoría de las veces, cuando aparecen asíntotas verticales es cuando tenemos un cociente de funciones donde se anula el denominador, ¿sí? Y bueno, lo que hay que ver obviamente también es que, ojo, puede ser un candidato a asíntota vertical. Después hay que hacer el límite, porque también podría aparecer un hueco. Recuerdan que yo había resuelto un ejemplo donde puede aparecer un hueco porque les queda una determinación del tipo 0 sobre 0, pero si eso se salva eh, y les termina dando un número, bueno, ahí hay un hueco, ¿sí? Es una discontinuidad evitable. Pero sí, resumiéndoselos, para que aparezca una asíntota vertical, lo más probable es que aparezca un cociente de funciones, ¿sí? Y los candidatos van a ser donde se anula el denominador, que son los valores de aquellos valores donde el dominio, cuando yo lo escribo como unión de intervalos, son los extremos, ¿sí? De esos intervalos, que encima los escribo abierto, porque al meterle un paréntesis yo estoy aclarando que ese valor no entra. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, con la función 1 sobre x. La función 1 sobre x, el dominio es de menos infinito a 0, paréntesis, unión, paréntesis 0 a más infinito. Ahí el 0 está excluido, es el extremo de los intervalos que forman la unión, entonces es un candidato a asíntota vertical. Candidato, después tengo que hacer el límite con x tendiendo a 0, por derecha, por izquierda, y ahí chequear que efectivamente esos límites me dan infinito,
Y bueno, ahí corroboro que es una asíntota vertical. Y recuerden, el logaritmo, el valor de x que haga que el argumento de un logaritmo tienda a 0 por derecha, también eso se va a menos infinito, así que ahí tendrían también una asíntota vertical. Bueno, y para ir cerrando este Zoom, porque nos queda menos de 3 minutos, saquémonos de encima esta parte de asíntotas. ¿Esto a dónde se va? X tiende a menos infinito, entonces esto se va a Más más infinito, ¿no? A infinito. más infinito. Exactamente. Y nos queda el límite con X tendiendo a más infinito de f de X, el límite con X tendiendo a más infinito, que era la otra expresión que, si recuerdan, era X menos 1, X menos 2, X menos 2, X menos 2 al cuadrado. Bueno, ¿a dónde se va esto? También, ¿no? A más infinito. También sí. Así que no tenemos asíntotas horizontales, pero sí sabemos cómo va a ser el comportamiento de esta función cuando x se va a menos y a más infinito. No hay asíntotas horizontales. Pero lo bueno es que ya tenemos cierta información de lo que va a pasar con x tendiendo a menos y a más infinito, que es que la función se va a ir a más infinito en los dos casos. Bien, sigamos. ¿Puedo hacer una consultita rápida? Dale, dale, dale. Anda un poco hacia la izquierda. Hacia la Hacia izquierda. lo... Sí. Espera que admitir. Sí, Otra forma de que haya asíntotas verticales es que, por ejemplo, x sea menor o igual a 1 y el de abajo sea x mayor a 3. pero ¿por qué va a haber una asíntota vertical? Y porque va de menos infinito hasta 1. Y después hay otra... Ah, claro, no existe la que va de 1 a 3. A ver, la idea es que aparezca, el concepto de asíntota vertical es ese valor de x que hace que la función explote. Explote en el sentido de que diverja, ¿no? Que cuando vos te acercás a ese valor de x, la función empieza a tomar valores bueno, valor absoluto cada vez más grande. Y si vos acá tenés dos cuadráticas, la función nunca va a explotar, nunca te va... No es como el 1 sobre x, ¿sí? Que cuando vos te acercás a 0, 0,1, 0,01, la función se hace cada vez más grande. Vos acá no tenés ninguno de esos casos. O sea, siempre te va a dar algo finito. Finito, es decir, un número real. O sea, para cualquier valor de x que vos reemplaces acá y acá, te va a dar siempre un número real, está bien definido. No dispara a infinito. Ese es el concepto de asíntota vertical. Que cuando vos te acercás a un cierto valor de x, para ese valor de x la función empieza a adquirir cada vez valores más grandes, ¿no? A más o a menos infinito. Incluso también se puede alternar. O sea, puede ir tendiendo a más y a menos infinito a la vez. Pero nada, tiene que tomar valores, o sea, en valor absoluto cada vez más grande, y no es lo que está ocurriendo acá. Vos esto lo podés particionar como quieras. Es decir, lo podés particionar en x igual a 1, en x igual a 2, en x igual a 0, no importa. Siempre vas a tener dos cuadráticas de cada lado y no vas a tener nada, valores de x que hagan que cuando vos te acerques a ese valor de x, la función dispara infinito. ¿Ok? Y en cierta manera, bueno, está bien, esto, o sea, esta función está definido en todos los reales. Y esta función también está definida en todos los reales. Entonces, cuando vos tijereteás, cortás una parte de esta función y la empalmás con otra parte de la otra función, ¿sí? En cierta manera estás empalmando dos funciones cuyos dominios son reales. Así que volvés a obtener una función cuyos dominios son todos los reales. Así que no vas a tener ningún candidato a asíntota vertical. Pero ¿se entiende el concepto, Francisco? O sea, no. Acá es imposible que obtengas una asíntota vertical. No hay valor de x que haga que la función se vaya a infinito. ¿Sí? No sé si
¿La Sí, aclaré sí, o sí. no hay chance, no hay chance de Creo que sí, creo que entendí. Bueno, dale, procesalo porque es importante eso. O sea, la única manera de que aparezca una asíntota vertical, recuerden la definición de asíntota vertical. Un valor de x igual a A, es asíntota vertical, sí, solo sí, el límite con x tendiendo a por izquierda o por derecha, o en los dos casos, no importa. Bueno, el límite con x tendiendo a por izquierda o por derecha de f de x es igual a más o menos infinito, o infinito. Si no hay ningún valor de x que haga eso, entonces no hay asíntotas verticales, ¿sí? Si no hay ningún valor de a que haga que la función dispare, explote, como se suele decir a veces, a infinito, entonces no hay asíntotas verticales. Bueno, ¿alguna duda más antes de seguir? Bueno, veo que no. Entonces, habíamos visto que el tema de las asíntotas, bueno, no hay asíntotas, no hay asíntotas. No hay asíntotas verticales, no hay asíntotas horizontales. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir esbozando acá abajo de todo. Después de última lo puedo recortar. Eso es lo bueno de laburar con Paint. A ver si lo puedo achicar un poco más. Vayamos haciendo, a medida que vamos obteniendo cierta información, vayamos haciendo un gráfico aproximado de esta función, de a poquito. ¿Sí? Entonces tiro un eje X, tiro un eje Y, y lo que sabemos es que, bueno, esto será la X, no, bien. Sí, está perfecto. Lo único que tenemos de información, pero que bueno, es una información importante, es qué es lo que está pasando en los extremos del dominio. El dominio dijimos que eran todos los reales. Bien, entonces, acá tenemos la X y acá tenemos la Y. Entonces, sabemos que la función cuando X se va a menos infinito y cuando se va cuando la X se va a más infinito y cuando la X se va a menos infinito, ¿sí? Cuando X se va a menos infinito, la función se va a más infinito. Y cuando X se va a más infinito, la función se está yendo también a más infinito. ¿Ok? Así que eso, nada, por ahora es dato. Es dato que hemos obtenido de este análisis de las asíntotas. Entonces veamos ahora, una vez que tenemos este tema de las asíntotas, veamos lo que es el análisis de crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos locales. Crecimiento, decrecimiento y extremos locales. Bueno, entonces, lo que yo necesito es la derivada. Ahora, el tema es, recuerden que la función ¿es derivable en todos los reales? ¿Será derivable en todos los reales? ¿Ustedes qué dicen? No. No. Elena creo que fue, ¿no? ¿Por qué no? Todos los reales menos uno. No, porque no es derivada de menos uno. Porque habíamos visto acá que analizamos la derivabilidad por definición en x igual a 1, ¿sí? Y resulta que resultó ser no derivable, ¿sí? Ojo porque a veces uno es como que está acostumbrado a resolver, cada uno de estos puntos son como distintos ejercicios de las distintas guías que fuimos haciendo, ¿no? Pero ahora está todo integrado, ¿sí? Está todo relacionado. Entonces, acá, esta cuenta que hemos hecho, esta parte del ejercicio, ya nos está diciendo que la derivada en 1 no existe. Por lo tanto, acá
Acá vamos a tener un candidato a qué, gente. Fíjense, la función en 1 está definida, porque f en 1 vale en 1. Pero acá la derivada no existe. Entonces, ¿esto es un qué? A ver, lo quiero escuchar, nada. Un punto crítico. Bien, bien, Elena. Nada, es música, la voz de mis alumnos es música para mis oídos. Como dijo el gran general. Exactamente, esto va a ser un punto crítico que proviene de la fuente de la existencia de la función, pero la no existencia de la derivada, ¿no? O sea, los valores de x que pertenezcan al dominio de f, pero que no pertenezcan al dominio de f'. O sea que acá ya lo podemos ir recontra remarcando que esto, ¿sí? Va a ser un punto crítico. ¿Ok? Entonces, y lo voy a poner así, punto crítico. Perfecto. Bien, así que acá ya tenemos un punto crítico que lo vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Y lo aclaro también por el hecho de que 1 pertenece al dominio de f, pero 1 no pertenece al dominio de f'. Entonces, teniendo en cuenta esa aclaración, ¿sí? Es una información que ya teníamos ahí resolviendo ese ejercicio, esa parte del ejercicio, sigamos con el ejercicio. Entonces, acá tenemos que analizar la derivada, pero para los distintos tramos, ¿no? O sea, lo que tendríamos que hacer acá es decir, bueno, ¿qué pasa cuando x es menor a 1? ¿Qué pasa cuando x es mayor a 1? Bueno, ¿y qué pasa con x igual a 1? Eso ya lo sabemos que no es derivable. Entonces, si x pertenece al intervalo que va de menos infinito a 1 con paréntesis, o sea, x menor a 1, ¿no? Esto significa x menor a 1. Tengo que usar x cuadrado, ¿no? O sea que tengo que derivar x cuadrado. Así que f' de x es igual a la derivada de x cuadrado. Lo aclaro para, nada, para que quede bien explícito de dónde está viniendo la expresión. Bueno, esto da 2x. Después, si x pertenece no, es igual. O sea que voy a tener dos derivadas, porque es una función partida. En todo caso, mejor dicho, la derivada va a ser también una función partida. Exactamente, la derivada va a ser una función partida. Si x es igual a 1, habíamos visto que la derivada en 1, bueno, no existe, ¿no? ¿Sí? Queda más bonito si lo pongo de este lado. En realidad más bonito no. Está mejor escrito así. No existe f' en 1. Y por último, si x si x pertenece al intervalo que va desde 1 a más infinito, entonces f' de x tiene que ser la derivada de ¿quién? La derivada de x menos 2 al cuadrado. O sea, 2x menos 2. ¿Sí? Después, bueno, acá hay que hacerle la cadena, ¿no? Pero la derivada de este paquetito da 1, así que... Conclusión, yo puedo sintetizar todo esto de la siguiente manera. Yo puedo decir que f' es igual a 2x si x
es menor a 1, menor estricto, no, el igual fíjense que no está, porque fíjense que en x igual a 1 la derivada no existe. Y 2x menos 4, porque acá después distribuyo, y me queda 2x menos 4, si x es mayor a 1. ¿Ok? Así que acá tengo la función derivada, como bien ahí, quizás no con las mismas palabras que lo estoy diciendo yo, pero yo supongo que Agustina te estaba refiriendo a esto. Tenemos una función derivada partida también. La única diferencia es que acá no aparece el igual, porque en x igual a 1 la derivada no existe. Y ya que estamos, esto, mejor lo voy a poner así. Entonces, esto me permite ya tener el dominio de la derivada. El dominio de f' va a ser... ¿Qué va a ser el dominio de la derivada, gente? A ver, ayúdenme. Y de menos infinito 1 a menos A. Y unión 1 más infinito. ¿Ok? Así que tenemos este dominio. El dominio de la derivada es de menos infinito a 1, unión de 1 más infinito. Fíjense que el 1 queda excluido. Perfecto, entonces lo que hicimos acá fue el análisis de la derivada. Vamos a poner acá. Entonces, una vez que tenemos, lo chico un cachito por si quieren verlo, y de paso, a ver un segundo. Una vez que tenemos lo que es la derivada, ¿sí? ¿Qué sigue ahora? Estamos haciendo un estudio de funciones, ¿ok? Así que lo que acabamos de calcular ahora es la derivada de esta función partida. ¿Qué sigue, gente? Cuando ya tenemos la derivada. ¿No se supone igual que los puntos críticos cuando los reemplazas te va a dar 0? ¿A qué te referís con eso? A ver, porque ahí me parece que hay algún detalle. ¿A qué te referís con que de Porque 0? en otras funciones yo cuando sacaba los puntos críticos igualaba 0 para obtenerlo. Pregunta. ¿Cuáles son las dos fuentes de puntos críticos? Agustina. ¿Cómo Vos las te- fuentes? Claro, ¿quiénes son los que te van a proveer a vos los puntos críticos? O sea, los candidatos a máximos y mínimos locales, ¿sí? Venían de dos situaciones distintas. ¿Cuáles eran? A ver, pregunta en general, pregunta a la clase así virtual. ¿Cuáles eran las fuentes? ¿Cuáles eran las dos situaciones que de ahí yo analizaba y decía, bueno, estos son los puntos críticos? Esto es importante, gente, si no lo tienen claro, hay Y una es como dice Agus, es igualar la derivada a 0. Esa es Y una, otro, perfecto. ¿Y cuál es Y la la son otra? los otra es números, El punto que donde no pertenecen a la función, pero no pertenecen al dominio de la derivada. Exactamente. Ojo con eso, porque, a ver, uno de los errores típicos que suele pasar cuando ustedes estudian funciones es que a veces se olvidan información en el camino, no se dan cuenta, pierden información, pero esa información que después pierden en el camino hacen que después el análisis esté incompleto y por lo tanto va a ser incorrecto, va a terminar dando mal. Entonces, ojo, porque ustedes, por un lado, obvio que son los valores de x que anulan la derivada. Pero es una parte. La otra parte que también es tan importante como la anterior, son los valores de x que pertenezcan al dominio, pero que no, al dominio de f, pero que no pertenezcan al dominio de f'. Y nada, lo acabo de aclarar acá, en rojo, que en 1 vamos a tener un punto crítico, porque acá la derivada no va a existir, pero sí existe la función ahí. Entonces, nada, tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque si ustedes se lo comen esto, o sea, no lo ven, como que no lo tienen en cuenta, la información que van a tener es incompleta y eso después se puede traducir en un gráfico incorrecto. Así que nada, era
Nada, tengan cuidado con eso. Entonces, tenemos la derivada y ahora, una vez que tenemos la derivada, lo que vamos a hacer ahora es plantear los puntos críticos.